con Andrea Obaid. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Este lunes ya 17 de agosto, comenzando tu nuevo ADN a esta hora. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y por supuesto comenzando con mucho ánimo, con mucha energía, con mucho optimismo, porque vamos a pasar agosto sin duda. Oye, ¿cómo estás, Vincenzo? Qué bueno tenerte hoy día. Eso me gusta, que escucharte con una campanita quiere decir que estás bien, pero con sueño. Bueno, siempre el lunes es complicado. Hoy día vamos a hablar de un temazo para todos los que nos importa la ciencia y la tecnología, porque voy a presentar en breve a nuestra invitada, que además estoy muy contenta de poder tenerla acá por primera vez. Me refiero a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi. Así que vamos a estar hoy día conversando sobre los Fondesit de postdoctorado, las becas Chile, de cuál es la mirada que va a tener este gobierno del presidente Kast en estas materias, también las políticas en inteligencia artificial, en innovación, en transferencia tecnológica. Tenemos una ley de transferencia tecnológica, que eso ha sido muy importante para además potenciar las empresas que vienen desde las universidades con apoyo de las empresas o del sector privado. Así que tenemos mucho que conversar hoy día al respecto, y con esto saludo inmediatamente a la gente que está en ADN.cl, en todos los diales de Arica, Magallanes, en Rapa Nui. Un fuerte abrazo a las personas que están en el norte, sobre todo en la región de Antofagasta, de Atacama, que nuevamente les ha afectado el temporal con muchísimas lluvias y por supuesto con riesgo de aluvión. Así que a cuidarse, a seguir las instrucciones de la alarma, que sí va a pasar alarma, no sé si, no, ahora vamos a ver, pero estaba en alerta preventiva por el tema del temporal, así que muchos saludos por allá. Aquí comienza tu nuevo ADN. En la era de la desinformación y las fake news, no te creas todo lo que lees y escuchas. Infórmate cada día con la verdad y opina con conocimiento. En tu nuevo ADN, con Andrea Obaid, en la 91.7 y en ADN.cl. Bueno, hoy día queremos hablar de lo que ha pasado en las últimas semanas, que se ha abierto una discusión, ¿no?, en la comunidad científica, también por algunos cambios introducidos en el Fondesit de postdoctorado, también en la revisión de las becas Chile. En el caso del Fondesit, las bases permiten orientar hasta un 70% de las adjudicaciones hacia 10 áreas consideradas prioritarias, que establecen además exigencias para investigadores extranjeros. Además que queremos saber ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las ciencias sociales, las humanidades, las artes, que se ha puesto en cuestión? Porque varias de las sociedades científicas, también el CRUCH, que es el consorcio de rectores y rectoras de Chile, ex ministros de Ciencia y Tecnología y subsecretarias y subsecretarios, claro, han puesto la alerta. Y queremos hoy día saber cuál es, por ejemplo, el diagnóstico detrás de las decisiones. ¿Existe una definición para qué es lo que se debe priorizar en el conocimiento en Chile? ¿Cuáles son las medidas que tiene el gobierno, el presidente Kast? Hoy día nos acompaña Carolina Rossi, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes también, gracias. Estoy feliz por estar acá porque además me trae algunos recuerdos de mi pasado. Exactamente, contemos eso, podemos contarlo, ¿no? Primero que nada, gracias por la invitación. Claro, estuve como, 4 o 5 años acá viniendo a este grupo radial, por así decirlo. Sí. Tuve en un momento un programa de radio, así que feliz de estar acá. Soy un amante de la radio, amante de las comunicaciones, amante también de las preguntas. Así que dispuesta y acá para que me hagan todas las preguntas que quieran y aclarar todo lo que quizás no ha sido aún aclarado. Subsecretaria, y bueno, contar que además es periodista, emprendedora, venía de Portugal, y cuando fue llamada para integrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ¿cómo ha sido también este cambio? O sea, desde el mundo privado a meterse en la política pública. Yo venía del mundo público, ¿ah? Sí, pero como la trayectoria siempre como emprendiendo. No, mayoritariamente no sé, emprendiendo sí, pero mi último trabajé directamente para el EU Council, que comparte ciertas líneas con la Comisión Europea, indirectamente para la Comisión Europea. A nivel público, mi contrato era público, así que vengo a hacer política pública, y mi fuerza, o donde me especialicé después de hacer un magíster que lo hice en LUIS, en Roma, fue justamente política pública relacionada con competitividad, que tiene que ver con los mismos ejes que maneja este ministerio.
En Europa, que son 27 países que hablan 24 idiomas distintos, culturalmente son bien distintos entre ellos, y uno siempre tiene que tratar de hacer consenso en políticas que son políticas normalmente de Estado a largo plazo, sí, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta hacer políticas a largo plazo, me gusta hacer políticas de Estado, me gusta visiones a largo plazo, no tanto a corto plazo. Y nada, ¿cómo ha sido? Bueno, yo llegué a Chile el 17 de abril, entré oficialmente al ministerio el 20 de abril, y nada, me vine por Chile, me vine porque creo y espero aportar un granito de arena en lo que quiera hacer este gobierno, y un honor, yo creo que es un honor para todos nosotros trabajar por el país. Ahora, con ese compromiso, también hablar un poco de lo que está pasando, que estamos hablando del Fondesit de postdoctorado, de las becas Chile, además con la experiencia que tiene afuera. Preguntarle, subsecretaria, ¿cuál es exactamente lo que ha diagnosticado el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que busca resolver con estos cambios, principalmente en estos instrumentos? Sí, voy a partir como a nivel macro de la mirada. Un poco, nosotros tomamos un ministerio que, lo vuelvo a repetir, hace política de Estado. Política de Estado significa que son políticas a largo plazo, y que funcionan también alimentando en parte de lo que venía anteriormente. Te voy a poner algunos casos prácticos. Nosotros ahora estamos trabajando un plan nacional de biotecnología, pero que nace también insumándose, tomando la información de la estrategia de biotecnología que fue lanzada el año pasado, sí, en el gobierno anterior, y que nace también de iniciales estrategias de biotecnología que nacen de la Corfo, o sea, del Ministerio de Economía, previamente. Entonces, lo bonito, y ocupo esa palabra, bonito de esto, es que nosotros hacemos política de Estado insumándome con lo que viene de anteriormente, porque si no, ¿cómo vamos a mirar el futuro si no sabemos un poco lo que hacemos, lo que se hizo, y ahí un poco partir construyendo? Eso primero. Después, a nivel de cuál es el diagnóstico, me preguntaste sobre el diagnóstico, o sea, qué vemos, qué vimos y qué estamos viendo, ¿cierto? O sea, pasado, presente y qué queremos ver, futuro. Ahí lo que nosotros hemos hecho es tratar de, si hemos priorizado, pero voy a explayarme ahí más en detallamente qué significa la palabra priorizar, qué entendemos por priorizar y qué no es priorizar, para que se entienda bien. Y hemos priorizado porque creemos que el ministerio tiene que cumplir un rol también interesante en lo que es competitividad, que no es lo mismo que productividad. Ya podemos hablar, por ejemplo, países como Alemania, que son altamente productivos, mucho más que nosotros, pero que eventualmente podrían tener ciertos problemas o dificultades en competitividad. Y a mí me gusta poner este ejemplo, el tema de la competitividad, porque es lo que a mí también me tocó hacer previo a este rol. También a nivel público, también trabajando con gobiernos, y también a nivel muy mirando lo que es la política pública a largo plazo. Y ahí, por ejemplo, te pongo el ejemplo. En el caso de Europa, que es un continente, obviamente, pero que son 27 países, como decía, que hablan 24 idiomas distintos, son muy distintos entre ellos. Ellos necesitaban levantar la competitividad. ¿Por qué? Porque estaban quedando un poquito más abajo con Estados Unidos y China, por ejemplo, entre otros casos. Y cuando uno toma y va al detalle, ¿qué significa esto? Toma distintas áreas, distintas verticales, donde las ciencias, en el amplio sentido de la palabra, cubren mucho de estos espacios. O sea, no es solamente ver cómo las universidades de Múnich, del sur de Alemania, hacen la transferencia tecnológica para después tener empresas de biotecnología que puedan conquistar mercados más allá del europeo, o como en ciudades del norte de Italia, como Torino, están tratando de vincularse fuertemente con la inteligencia artificial, o como empresas como Bending Spoon, que opera desde Milano, Italia, hoy día supera mayoritariamente a muchas empresas en ámbito de tecnología en Europa, es probablemente de las más grandes. O sea, hay harto ejemplo que uno toma ahí que tiene que ver más con lo que nosotros entendemos como tecnología, como esta innovación más de startup, pero también hay una parte de la academia. Entonces, lo que nosotros acá básicamente hicimos para hacer el diagnóstico, entender qué pasa fuera de Chile, dónde pasa, porque obviamente son mercados diferentes, qué podemos tomar de ahí, qué podemos aprender que no tomamos de ahí, porque somos distintos, y cómo hacemos esa bajada a nivel de nuestro país hoy. Claro, porque si pensamos cómo funciona esto en otros países, en Europa, en Estados Unidos, o sea, es bien distinto cuando vemos que las inversiones por parte, no sé, del sector privado lo hacen en las universidades, o los timings son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos a las realidades extranjeras? Toda la razón, depende, porque te voy a poner un caso. En una de las últimas publicaciones que yo saqué antes de venir, se hizo un análisis de que durante los últimos 40 años, constantemente, de manera gradual, los países europeos han invertido en I+D constantemente, mucha más plata, incomparable con nosotros, toda la razón. No obstante, desde el 2000, más o menos el 2018 en adelante, el número de patentes empiezan a bajar.
¿Es el número de patentes el mejor número para medir? No. ¿Por qué entonces lo comparo con el número de patente? Porque es el activo que yo puedo medir. ¿Ya? Sería mucho mejor medir, por ejemplo, spin-off, ¿cierto? Cantidad de spin-off que se generan de la academia y que después tienen un impacto. Esos números están muy fragmentados en el mercado europeo, por lo tanto no tienes acceso para hacer una medición correcta. Entonces se mide con lo que tenemos. Y ahí uno dice, chuta, ¿pero cómo? Si es que hay una inversión, ¿por qué entonces no está el resultado esperado en comparación con lo que ellos como europeos están comparando, ¿no? Con Estados Unidos y en China, que obviamente opera distinto? Entonces hay que entender el cómo. Pues por eso digo depende de qué estamos hablando. Claro. Ahora, sí es distinto, absolutamente. Entonces, Lo que pasa es que además la inversión es súper distinta. Acá invertimos el 0,41% en I+D+I del Producto Interno Bruto y en los de la OCDE son 2,5%, 4%. O sea, ya igual es la política de reducción en todos los ministerios, pero es como sacar de un ministerio que tiene muy poca plata, como sacar más plata al final. ¿Qué se puede lograr? Claro, yo me refiero acá de política pública que pueden ser comparadas, que no necesariamente tienen que ver con cuánta plata yo invierto. Puede ser válido, sí. Yo me refiero que de repente, cuando hacemos un diagnóstico y tú te metes al detalle de ciertas políticas públicas o políticas nacionales, tanto a nivel general o por nacional por país, en el caso de Europa, te das cuenta que hay cosas que son parecidas y hay otras que son absolutamente distintas. Y estoy contigo. Ahora, yo no estoy hablando acá del financiamiento. Podemos hablar de financiamiento, no tengo problema. Estoy hablando como del cómo nosotros entendemos o nos comparamos con lo que está pasando en la política pública de afuera en estos temas que tienen que ver con ciencia, tecnología, innovación y conocimiento, y qué tomamos o qué no tomamos. Ahora, voy a ir con el caso de Chile específicamente, y esto tiene que ver mucho porque yo volví, claro, porque estoy acá. Para mí, primero que nada, Chile, nunca antes el mundo necesitó a Chile como hoy día. Nosotros tenemos todos o casi todos los activos que el mundo necesita para hacer este salto, para hacer este salto de competitividad. Tenemos una cantidad de laboratorios naturales que son increíbles, desde el desierto hasta la Antártica, que hoy día se está convirtiendo en un polo extremadamente relevante en la investigación, extremadamente relevante en lo que va a ser, y espero que sea, soberanía científica que nosotros como chilenos podemos hacer ahí. Entonces tenemos un país que responde a una necesidad global que antes no lo hacía, esa es mi opinión, y dos, tiene una serie de laboratorios naturales que le dan el espacio para que en terreno el investigador salga y pueda observar de una manera un poco más rápido que otro, porque tiene acceso a ese lugar en comparación con otras partes del mundo. Y lo otro, que tenemos muy, muy buena academia. Las universidades chilenas a nivel universitario son excelentes. Y esto lo digo de primera persona. No tenemos nada que envidiarle. Oye, pero a veces hay cosas que nos faltan. Obvio que sí. Pero ahí, ¿cómo hacemos que las universidades puedan ir más rápido también para esto, que es lo que ustedes buscan potenciar, que es la innovación, que es la transferencia tecnológica, y que, bueno, la ley de transferencia tecnológica va a ayudar sin duda, pero ¿cómo se hace para que esto pueda avanzar más rápido? Es que acá hay dos, acá siempre lo digo también muchas veces cuando me toca hablar en público, hablo del concepto de que yo siento que todos estamos buscando como la velocidad, lo rápido. No es eso. ¿Y qué es lo que se busca no entonces? Es eso. Hay cosas que pueden ser más rápido y veloces. Y normalmente eso se da en lo que se llama o conocemos como una innovación disruptiva. Y que es lo que normalmente en Chile vemos en una página del diario, Startup Chile mayoritariamente, porque son empresas que crecen más rápido. Probablemente buscan rondas de capital a una velocidad mayor que una empresa tradicional y generan una innovación que puede generar un impacto increíble, está bien. Un ejemplo de un territorio en el mundo que es muy bueno para innovación disruptiva es Estados Unidos. Y está bien. Pero hay otra innovación que también se da en Estados Unidos, obviamente, en todo, que es innovación incremental, que es más lenta, que es más gradual, que es más poco. Y que, por ejemplo, en el caso de Europa lo mostró muy bien después, sobre todo después de 1948, que es cuando se forma la OTAN o el NATO, porque entran en paz. Entonces empiezan a pensar cómo podemos hacer las cosas un poco distinto, cómo podemos innovar con esta industria que tenemos. Hay casos Airbus, que es un consorcio, donde está un consorcio que hay 3 países distintos europeos que lo componen, y que es muy bueno en innovación incremental. ¿Se demora un poco más? Sí. Pero acá lo que busca el gobierno es como acelerar la innovación, es ponerle más énfasis a las ciencias aplicadas, más que las ciencias lo que nosotros básicas. Buscamos es poder convivir con ambos tipos de innovación. ¿Ya? La innovación disruptiva y la innovación incremental. Y eso significa que tenemos que balancearlo. Y cuando uno mira que tenemos un país increíble en laboratorios naturales y que tenemos un país que puede competir
porque su academia es muy buena, obviamente protegiendo a la academia en lo que ellos son buenos, ¿ya? Pero de repente estamos medios cojos en transferencia tecnológica. Uno dice, bueno, ¿dónde pongo un poquito más la ficha? Pero tiene que ser cuidadoso de que esa ficha, donde la vamos a meter, logre siempre un balance. Y eso es un poco lo que ocurre en el caso de Fondesit. Ya, ahí voy, porque se llega a esta cifra, ¿no? Que es el 70% que se van a destinar a estas áreas prioritarias, como minería, ¿no? Biotecnología, agricultura, etcétera, y el 30% para las ciencias sociales, para las humanidades, las artes. Está claro eso yo creo que es importante aclararlo. ¿Y sabe por qué pregunto, subsecretaria? Porque ha habido un rechazo por parte de la comunidad científica, cartas del CRUCH, de la ex subsecretaria de Ciencia y Tecnología Carolina Torrealba, de la ex ministra de Ciencia y Tecnología Aysén Echeverry, de las sociedades científicas, de que esto ha sido una decisión ideológica políticamente y no técnica, ¿no? Como para dejar de lado las ciencias sociales, las humanidades, las artes y dejarlas como a este porcentaje. Entonces, eso me gustaría... ¿Qué significa? Gracias por la pregunta y creo que es extremadamente necesaria. Primero voy a partir con el 70%. Uh-huh. Hay un detalle que no es un detalle cuando uno está haciendo este tipo de cosas, que es el hasta 70%. Uh-huh. O sea, no hay es hasta, ¿ya? 70%, que eso cambia bastante. Es distinto decir 70% a hasta 70%, por lo cual no necesariamente 70%. No, primero, pero más importante que uno, nosotros sí definimos áreas prioritarias, ¿ya? Esas áreas prioritarias pueden un poco hacer un postdoc, podría eventualmente decir, bueno, yo voy a hacer una investigación sobre agroindustria, agricultura, sistema alimentario, o capital humano, productividad y futuro del trabajo. Y puede ser un sociólogo, o puede ser un antropólogo, que son carreras más ligadas, o sea, de las ciencias sociales. Uh-huh. Entonces, no es que esas áreas prioritarias debe o tiene que responder a esa pregunta de investigación a alguien que per se venga de, por ejemplo, un experto en matemática y datos, etcétera, o solamente un ingeniero, o solamente un bioquímico, o solamente un biólogo. No, a mí lo que me importa, estoy diciendo a mí como nosotros, lo que nos importa es que respondamos estos desafíos y que nos hagamos las preguntas correctas. Y dentro de eso descubrimos o vimos o analizamos que hay ciertas áreas prioritarias para Chile hoy día, la condición del país hoy, que se necesita reforzar. Entonces consideramos que sería importante reforzarlas. Pero ¿por qué hacen un cambio ahora si nunca ningún otro gobierno se hizo este tipo de cambio desde 1998? Perfecto, gracias. Qué buena pregunta. Yo creo que ahí va con el estado de las cosas hoy, no solamente a nivel de Chile, sino que sobre todo a nivel internacional. En el fondo, si nosotros tenemos un país que está al nivel de competir porque tiene universidades de primer nivel, porque tiene laboratorios naturales y porque tiene la posibilidad de hacer ciertos cambios en un ministerio, que no todos los países tienen ministerios como esto, y eso también es un honor para nosotros como Chile, ¿no? ¿Ya? Creo que lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como autoridad hoy día es decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer las preguntas que nadie quizás sí hizo, o quizás sí lo hicieron, no importa, no es que se hizo antes, que se hizo después, es en el día de hoy cómo podemos enfrentar este desafío. Y acá hay una coyuntura. En el caso específicamente del Fondesit postdoctorado, es un instrumento creado en 1981 enfocado en esta inserción laboral, ¿cierto? Uh-huh. De una investigación. Sí. Y como hoy día en Chile tenemos un desempleo que supera el 9%, lo consideramos alto, decimos, bueno, ¿cómo podemos dar una mano en esa línea en las áreas que nos competen y tenemos fuerza como Chile? ¿Dónde están estas 10 áreas prioritarias? El caso de la minería, porque es un país minero, en el caso de la acuicultura, obviamente, sobre todo en el sur de Chile, pero hay otros temas que también vienen la ciencia natural y biomedicina. El caso de biomedicina es impresionante todo lo que ha avanzado Chile en la última década. Y ponemos otras líneas que son como capital humano, productividad, futuro del trabajo, porque cómo podemos mejorar las capacidades para lo que viene, etcétera. Pero esto no significa que tienen que ser investigaciones enfocadas solamente en una área del conocimiento. Lo que pasa es que lo que llama la atención, y le pregunto, subsecretaria, es que cuando hay un consenso por parte de gente que viene de otros gobiernos, de toda la comunidad científica, que dicen que esto no es la línea correcta a seguir, ¿por qué el gobierno sigue avanzando en una línea donde todos están como en desacuerdo? A eso voy yo. Y que además alegan que no hubo comunicación y reuniones para consultar este tipo de cambios. Entonces,
es como que, ya, yo quiero hacer esto y esto pareciera que fuera ideológica y no es una política de Estado, porque el gobierno que venga después que ustedes, a lo mejor no va a estar de acuerdo con lo que ustedes hicieron. Entonces, a eso voy, es ¿por qué van hacia un lado cuando toda la comunidad científica va para el otro? Yo creo que primero que nada hay 3 puntos. Uno, diferenciar que nosotros acá estamos hablando de un instrumento, Fondesit, ¿ya? Sí. Y en el caso de instrumento representa el 1,7% del presupuesto general, ¿ya? Obviamente el caso específico es alrededor del 12%, tengo acá el 12,4%, pero es el 1,7% del presupuesto general. Entonces, primero es un instrumento. Después, es un instrumento que per se no nace con ciertas características que creemos que se está usando. Por ejemplo, internacionalización, per se, no. Y pasa hoy porque nosotros sí consideramos que hay cambios que hay que hacer. Te voy a poner el caso del áreas prioritarias. A mí me tocó el 2024 estar fuertemente trabajando bien en temas de ciencia y competitividad en tecnología en Europa. Y teníamos que mejorar la competitividad en esta línea. Entonces hay un reporte de Mario Draghi, que es hoy de una de las voces más fuertes de este tema en todo para la Comisión Europea, donde dice prioricemos. Y nosotros identificamos 11 áreas prioritarias. ¿Sí? Esas áreas prioritarias no significa que, oye, esto es y esto no es, sino que significa dónde tenemos que buscar fuerza. Entonces, al final, de nuevo, como dije al inicio de la entrevista, empezamos a hacer un poco de analizar qué es lo que pasa afuera, pero no solamente lo que pasa afuera, sino qué es lo que necesita Chile. Y cuando hablamos con lo que Chile necesita, se identifican estas diarias. Ahora, quizá él me dice, ¿pero por qué? Claro, o sea, me hiciste, sí, pero ¿por qué sí hay una alta comunidad que está diciendo no, o no me parece, o lo que sea? Yo creo que acá hay un factor muy relevante, que es realmente hacer tiempo de ver qué es lo que estamos haciendo y de dónde viene ese espíritu para hacer lo que estamos haciendo. Y ese espíritu viene para buscar un balance y no viene para decir las humanidades, las ciencias sociales, no. Creo que está bastante alejado de eso, pero por distintas razones, manifestado cierto discurso, narrativa hacia afuera que es como que estuviésemos en contra. No estamos en contra. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar un balance, 1, y 2, es priorizar ciertas áreas donde esas áreas perfectamente podría ser la pregunta que se hace sobre la investigación liderada por alguien de las ciencias sociales, por ejemplo, como también puede ser de otra subsecretaria científica. O sea, no van a dar pie atrás, esto va a seguir adelante con esta idea. Ya, y lo otro también, las becas Chile, que ha sido otro de los temazos, que eso es muy importante. Bueno, por un lado, reducción de becas, por otra parte, las cifras que llegó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que son 1.666 personas que no han devuelto a Chile, ¿no? Lo que están significa... en incumplimiento. Claro, ahí tengo varias preguntas. ¿Están en incumplimiento? ¿Están en proceso de entregar los documentos? Porque hay algunos que se demoran, dependen mucho, ¿no?, de las universidades, etcétera. Entonces, ¿cómo llegan a esta cifra? Y le pregunto porque la exministra Aysén Echeverry tenía una cifra mucho más baja, que eran como cerca de 300 becarios nomás, y ustedes llegan, en fondo, a 1.666. ¿Cómo se llega a esa cifra? Primero, nosotros hicimos un análisis internamente en conjunto con la NIT, que ustedes, como saben, es la agencia donde nosotros tenemos como ministerio un rol de supervigilancia, se dice. O sea, somos, pero no somos la NIT, de alguna forma. Y empezamos a investigar y ver cuáles son los números, ¿ya? Ahora, yo quiero manifestar acá un punto. Cuando hablamos de becas Chiles en general, hablamos de distintos tipos de programas. Sí. Y lo que nosotros el cambio que nosotros hicimos específicamente va más centrado en no las becas de magíster, por ejemplo, no las becas de doctorado, sino que las becas de magíster, por ejemplo, en el extranjero, pero también buscando potenciar las becas de magíster en Chile, ¿ya? Y eso, ¿por qué hoy día y por qué no antes? Para poder responderte bien. Porque antes, quizás, no teníamos, por ejemplo, la cantidad de programas de magíster que tienen las universidades chilenas hoy día. O quizás se decidió no hacerlo. Ahí uno tendría que preguntarle a quienes estaban antes que nosotros. Pero hoy día nosotros consideramos que Chile tiene una educación universitaria muy buena. Hay 300 becas, hay 300 magíster nuevos desde el 2008. Y eso te da como una especie de solidez en la línea de los magísteres, y consideramos que ese dinero podría ser mejor usado a nivel
nacional que sacarlo para afuera. Igual hay otro, yo me fui a estudiar afuera comunicación de la ciencia porque acá no tenía dónde estudiarlo y hay muchas personas que hacen eso porque hay muchas más expertices más detalladas afuera y después vuelven. El problema es que cuando vuelven no hay dónde trabajar acá y si hay pagan súper poco, entonces al final es como el huevo o la gallina. ¿Qué hace? Por eso que quizás los becarios no vuelven a Chile porque no tienen dónde trabajar. Hay una posibilidad, sí, claro que sí, pero yo creo que también en el caso de los becarios que están solamente los que están en incumplimiento, o sea, tú puedes no volver y devolver la plata, sí. Hay que pagar. Son como es 100 una millones opción, de pesos es en una algunos opción. casos. Y si no, puedes volver. ¿Es un desafío? Sí. Sí. Es un tema sí. ¿Y cómo nosotros lo solucionamos? Estos son el tipo de políticas de Estado que son a largo plazo. Pero sí consideramos, y acá respondiendo la calidad de las universidades extranjeras versus las chilenas, obvio que uno podría tener ciertas materias específicas que uno dice, mira, este país es mejor, sí. Pero en general, creo que nos compete a nosotros, y creo que es un rol, y en eso sí estoy bastante segura, de que nosotros podamos reinvertir ese presupuesto público a nivel nacional, en nuestras universidades, por lo menos en la línea magíster. En la línea de doctorado todavía nos queda y por eso no lo tocamos, ¿ya? Todavía nos falta, no estamos increíbles en todo. Hay otro, en la educación técnica también nos falta. Entonces, no es que estamos perfectos, pero quizás es decir, cómo reasignamos ciertos recursos en líneas que nosotros creemos que al día de hoy, como Chile, estamos un poco mejor. Y lo otro es lo de los extranjeros que no tengan residencia en Chile, ¿no? Que en el fondo creen no va a haber posibilidades para ellos. Y que sí va a haber, potenciando lo que ustedes están haciendo para los chilenos. Y ahí la pregunta que también muchas personas se hacen, yo también, por ejemplo, los astrónomos, ¿no? O sea, Chile es capital mundial de la astronomía, acá están construyéndose y ya operativos un montón de observatorios astronómicos que quizás van a cambiar la forma en que miremos la humanidad de acá al 2030. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mayoría de los extranjeros que, por ejemplo, 15% de extranjeros acá tienen cargos directivos en las universidades? Y que, claro, de a poco fueron obteniendo la residencia, no fue inmediata. ¿Qué se hace entonces? Bueno, estamos hablando específicamente del caso de Fondesit, sí, donde hicimos este cambio. Y hay que, primero, voy a volver un poco para atrás. Hay que entender que justo se me olvidó preguntar no te preocupes, está perfecto. Este instrumento específico no fue o no nace con un foco de la internacionalización, sea para allá o para acá, no es así, sino que nace como un instrumento de algún tipo de inserción laboral. Obviamente de expertos, que alguien quiera hacer una investigación, y está perfecto. Listo, check. Ahora, en las condiciones que Chile tiene hoy día, nosotros consideramos que la prioridad, de nuevo hablando de prioridad un poco, tiene que ser o los chilenos o eventualmente un residente que ya está, un extranjero que reside en Chile hace ojalá muchos años, o por lo menos tenga la residencia acá, ¿no? Yo creo que va por ahí más que no a los extranjeros. O sea, hay un tema importante. Yo me voy a ir ahora a España a hacer... pero, por ejemplo... Sí, pero hay ciertos instrumentos que están hechos con una mirada de internacionalización. Y no me dan a la residencia al tiro, por eso le pregunto. Está bien, pero por ejemplo, pero si me pone el ejemplo de España, entonces te pongo el ejemplo de Choose Europe, que es un programa que lanzó la Unión Europea, si no me equivoco fue el año pasado, liderado por la Ursula von der Leyen, porque también se le estaban yendo los doctores, sobre todo a Estados Unidos, ¿ya? Entonces dijeron, nosotros vamos a priorizar de distintas formas a lo europeo. Ok, ¿es una medida correcta o incorrecta? ¿Tienen razón o no? Yo no soy nadie para decir sí o no, pero creo que cuestionarse o hacerse la pregunta ya es importante y válido. Y nosotros lo que hicimos acá es, volviendo a la primera pregunta del diagnóstico, es preguntarnos ciertas cosas. Es decir, ¿cómo haríamos esto un poquito mejor? Con modificaciones leves, en mi opinión, de algunos instrumentos, quizás otros no, ¿estoy de acuerdo? Ok, otros no, hay de todo, pero con ciertas modificaciones que quizás no se habían hecho. Pero lo importante es ver cuál es el espíritu que nosotros tenemos. Y el espíritu que nosotros tenemos es tratar de hacer las cosas un poco mejor, poniendo a Chile primero, poniendo a los chilenos primero y entendiendo el potencial que tiene nuestro país con los laboratorios naturales y con la condición hoy día de incertidumbre que tiene el mundo y las gigantes capacidades que tenemos, porque tenemos una academia increíble, universidades de primer nivel, en mi opinión, y un capital humano que está
también a muy, muy buen nivel. Subsecretaria, para cerrar, porque la tengo que despedir, me quedaría mucho más rato hablando, Sí, también. sobre el Fondo Ciencia Pública, que es un fondo que esperan muchas universidades, muchos divulgadores científicos, que es el único fondo que existe en Chile para financiar los proyectos de divulgación de la ciencia, es decir, de cómo se hace la vinculación con el medio para que todos los conocimientos que hay dentro del laboratorio, de los papers, de los institutos, etcétera, puedan salir a la sociedad. ¿Qué va a pasar con eso? Porque en julio se abría. Sí, no, Ciencia Pública debiese salir, espero que más o menos en los próximos 30 días, pero es un fondo que nos interese, debiese estar publicado, esperemos los próximos 30 días. ¿Va este año? Este año, los próximos 30 días debiese de ir. Eso por un lado, por Ciencia Pública. Y aquí quiero hablar de otro tema, otro programa que a mí me encanta, que yo sé quizás Explora, que es un ícono, yo lo menciono siempre porque es también una muestra de política de Estado, se cumplieron 31 años la semana pasada, es un programa precioso que en el fondo genera esta especie de espíritu científico y vinculación con la ciencia desde pequeña edad, con colegios de Arica, Punta Arenas, y también eso también corre desde la subsecretaría y en eso tenemos que estar orgullosos. Yo creo que como chilenos tenemos que estar orgullosos de muchas cosas que hemos hecho. Porque además de tener el país más lindo del mundo, en mi opinión, tener el país con los laboratorios naturales increíbles y muy, muy buen capital humano, tenemos también un ministerio de esto. No todo el mundo tiene el honor de poder tener un ministerio que no solamente sea de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, no todo el mundo lo tiene. Nosotros lo tenemos. Y lo importante es tratar de siempre pensar que son políticas de Estado, por lo tanto son a largo plazo, considerar lo que se hizo antes, porque son políticas de Estado, y tratar de mejorar, aunque sea gradualmente, si fuera el caso, ciertas líneas para ser un poco mejor. Y lo importante es de dónde viene ese espíritu. Y, subsecretaria, ¿van a reducir el presupuesto del ministerio? Porque todos los gobiernos quieren llegar al 1% del Producto Interno Bruto, el I+D+I, y claro, se alcanzó el 0,34 al 0,41 el gobierno pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a bajar? ¿Se va a aumentar? Bueno, yo no tengo esa respuesta hoy día oficialmente. ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Sí, nosotros estamos defendiendo fuertemente todas nuestras líneas que consideramos importantes y siento que la ciencia, la tecnología, en general la ciencia y la tecnología, aparte del conocimiento e innovación, pero la ciencia y la tecnología son fundamentales para hacer este salto de la competitividad. Nosotros entendemos la tecnología como un habilitante, esto lo digo siempre, la tecnología no es que sea el todo, es un habilitante para. La tecnología funciona con el humano, con lo que lo que nosotros tenemos internamente, que somos seres humanos, con este pensamiento crítico, con este que nos hace distinto. Y nuestra visión va por ahí, va de nuevo, mantener este balance de este pensamiento crítico, que mucho de eso lo da las humanidades y las ciencias sociales, como muy bien nosotras ambas dos sabemos, y creo que estamos de acuerdo en eso, y usando las tecnologías de la manera más efectiva y eficaz para poder dar ese salto. Subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, muchas gracias por estar con nosotros en tu nuevo ADN. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, saludamos rápidamente a nuestros auspiciadores. Arauco con su moda circular, renovables por una vida mejor. También a Sodimac con proveedores por el clima. Esta red que pueden encontrar de muchos productos en sus tiendas de Sodimac. Aguas Andinas, que nos invita a tomar agua de la llave, porque el agua es saludable, es limpia, es segura. Y también está Entel Empresas con SD-WAN de Entel Empresas. Lo contratas en entel.cl/empresas. Nos vamos a la pausa. Vamos a estar hablando con Ezio Costa